Empieza Sergio, que es autor de este interesante informe. Bueno, vamos a hablar sobre Irán en América Latina, así que con dos destacados expositores, así que vamos a empezar con Sergio Castagna. Pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación Konrad Adenauer no solo mi presencia de aquí, sino mi presencia en Uruguay durante estos últimos días, y agradecer también a la Fundación Cadal la oportunidad de poder compartir mi investigación, el poder blando de Irán en América Latina. Y siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué Irán? ¿Por qué investigar Irán? ¿Por qué Hispan TV en concreto? ¿Qué es Hispan TV? ¿Alguien conoce Hispan TV aquí? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Programas interesantes, noticias de actualidad. Bueno, ¿cómo llego yo a Irán? Como se puede notar por mi manera de hablar, no soy argentino, soy español, y yo estaba trabajando en movimientos políticos del Islam, sobre todo en Europa, la vinculación entre la Unión Europea y los países árabes, y en concreto, pues, los movimientos islamistas que están operando en Europa. Y un día recibo una llamada de este canal, Hispan TV, que es un canal de noticias iraní que emite en español. ¿Cómo puede Irán emitir en español? ¿Por qué emite un canal de noticias de Irán que depende del gobierno de Irán directamente? No es una corporación privada que haya creado un canal de noticias en español para ganar audiencia. No, es un canal controlado no por el gobierno, sino por los que mandan realmente en Irán, que son los ayatolá, el Consejo de Guardianes y el líder supremo. Bueno, yo recibo un día, no una llamada, un mensaje de Twitter en el que se me invita a colaborar como analista en este canal de noticias. La oferta económica era buena, la verdad. Este canal sí que se estaba hablando de que lo que estaba tratando era de posicionar a Irán en el mundo, de que Irán ganara apoyos en América Latina, que ganara apoyos también en España, pero realmente no se conocía mucho. Yo acepté esa propuesta y empecé a colaborar, me llamaban con bastante frecuencia, y yo pues daba mi opinión lo más objetiva posible sobre la realidad internacional. Pero de repente empecé a ver que había algunos temas sobre los que no podía opinar. ¿Cómo? Bueno, sí podía opinar, pero tenía que ser favorable a Hamás, por ejemplo, si hablaba de Palestina. O también me llamaban para hablar del independentismo catalán, que Hispan TV apoyaba al independentismo catalán. ¿Por qué? ¿Qué les interesa a los iraníes el independentismo catalán? Lo que buscaban era generar inestabilidad en España, en aquel momento gobernada por el Partido Popular, gobernada por Mariano Rajoy. Bueno, yo ante la curiosidad decidí viajar a Irán. Digo, ya que estoy adentrándome y como investigador que soy, como académico, pues voy a viajar a Irán y ver cómo es la realidad de Irán y a ver si puedo visitar los estudios de Hispan TV. Llegué a Irán y ese contacto que yo tenía en el canal, que me llamaba de forma permanente, dejó de contestarme los mensajes. Yo no pude visitar los estudios de Hispan TV. Claro, todo esto me fue dando mucha información y mucho contenido para poder desarrollar una investigación. Empiezo a profundizar en Hispan TV. Hispan TV tenía un programa que se llamaba Fora Apache, que presentaba un joven Pablo Iglesias Turrión. No sé si a alguien le suena de algo. Fue vicepresidente del gobierno en España. Amigo de los Kirchner, amigo sobre todo de Venezuela, amigo de Nicolás Maduro. Pues ese joven profesor de universidad se hizo famoso en Hispan TV, un canal que no lo veía mucha gente, pero que el programa Fora Apache al final se reproducía por YouTube, se reproducía por diferentes medios en Internet. Pablo Iglesias se hizo conocido, le empezaron a llamar a varios programas de televisión, fundó, junto con otros profesores de la Universidad Complutense y bueno, más gente, un partido político llamado Podemos, que terminó cogobernando en España junto con el Partido Socialista. De modo que cuando me dicen, pues bueno, este canal, si no lo ve nadie, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues en España consiguió situar a un vicepresidente de gobierno, ni más ni menos. Antes de profundizar en lo que es Hispan TV en América Latina, me gustaría contar, ya que estamos hablando de autoritarismos, de totalitarismos, de falta de democracia, lo que yo viví en Irán. Porque Irán aparentemente, y tal y como se presenta en América Latina a través de Hispan TV, se presenta como un país democrático. Y es verdad que celebra elecciones, se acaban de celebrar hace una semana las elecciones en Irán, porque murió en un accidente de helicóptero el presidente Ibrahim Raisi, y se han tenido que celebrar, lógicamente, nuevas elecciones, y aparentemente
nos presentan como elecciones libres. Sí que es verdad que hay alternancia de poder, pero ¿quién manda en Irán? Lo hemos dicho antes, que en Irán tenemos el Consejo de los Guardianes de la Constitución y tenemos al líder supremo. Así que por mucha democracia que haya, por mucho parlamento, por mucho presidente, realmente quien toma las decisiones es ese Consejo de Guardianes y es el líder supremo. El parlamento propone. El presidente puede tomar iniciativas, pero si no son aprobadas por el Consejo de Guardianes y no son aprobadas por el líder supremo, no hay nada que hacer. Por muy moderno que quiera ser el gobierno de Irán, ahí siempre van a estar los clérigos, que son los que mandan realmente, porque desde la revolución de 1979, quien gobierna Irán son los clérigos chiíes. E Irán es una república islámica. Y ya que decimos república islámica, ahora lo conectamos con la república bolivariana. Pero bueno, quería comentar lo que yo viví en Irán. Automáticamente, según el avión de Alitalia, que era con el que yo volaba, se fue acercando a Teherán. Todas las mujeres que iban con el cabello normal, al aire, se tuvieron que cubrir la cabeza. Y ya, siempre que estuvieran en la calle, fueran del país que fueran. Aquí no hay discriminación ni diferencia entre occidentales, orientales, no. Todas las mujeres deben llevar el cabello tapado y vestir con decoro. ¿Qué es vestir con decoro? No enseñar brazos y piernas, tapar las caderas, bueno, una serie de normas que impone la Constitución de Irán y que obligan a las mujeres a vestir con decoro. Luego, tomar alcohol es imposible, ni cerveza, ni vino, no es imposible, porque luego hay un mundo subterráneo en el que la gente en Irán vive de una manera muy diferente, pero no se puede comprar alcohol de forma legal por las calles, uno no puede besar a su pareja por la calle, bueno, hay una serie de restricciones, y no hablemos de la homosexualidad o de otro tipo de relaciones que están penadas directamente, o el mismo adulterio penado con la pena de muerte. Y por esto quería yo ahora conectar la República Islámica con la República Bolivariana, porque todo esto que está prohibido y penado incluso con la pena de muerte en Irán es lo que defiende la izquierda, los partidos progresistas en muchos países de América Latina. Matrimonios homosexuales, aborto libre, una serie de reivindicaciones generalizadas de la izquierda en el mundo que son penadas con la pena de muerte en Irán. Sin embargo, se han establecido vínculos. Antes de profundizar en América Latina, quiero terminar con Irán, porque todo esto que estoy contando, toda esta normativa, la policía de la moral que actuó por la calle, que yo la he visto actuar, como llegaron con una furgoneta y montaron a 5 mujeres que estaban en la calle porque iban vestidas de colores, porque hay que vestir de color oscuro también. Pero luego hay una realidad paralela. La gente no está totalmente vinculada e identificada con su gobierno. El gobierno desde el año 79 ha puesto estas normas. Por tanto, las mujeres llevan el velo, sí, pero muchas lo llevan aquí, a mitad de la cabeza. Y cuando están en un restaurante, el velo cae. Hay interacción entre hombres y mujeres. Y esto contrasta con países como Egipto, que probablemente desde el punto de vista religioso podemos pensar que es un país más secular. Al revés, cuando uno viaja a Egipto, hay mucho más peso de la religión en la vida social que lo hay luego en Irán. Sin embargo, el gobierno impone y obliga a mantener unos comportamientos. Pero los niveles de alcoholismo de jóvenes en Irán están muy por encima de los de otros países donde está permitido beber alcohol. Esto es porque hay un mundo paralelo. De cara a la galería se guardan las formas, cuando uno entra en sus casas, pues todo cambia totalmente. Y ahora sí, vamos a vincular República Islámica de Irán y República Bolivariana. ¿Por qué se produce este nexo? ¿Por qué hay una aproximación de Irán a América Latina? En el año 2005, Irán queda totalmente aislado de la comunidad internacional. Mahmoud Ahmadinejad, que fue el presidente que ganó las elecciones en el año 2005, desafía al mundo y decide que va a continuar con el programa nuclear. Esto lleva a que Estados Unidos, la Unión Europea, impongan importantes sanciones a Irán. Irán, en aquel momento, queda aislado. Queda, por ejemplo, cuando uno viaja a Irán no puede pagar con una tarjeta de crédito porque está fuera de los circuitos financieros internacionales. Hay que ir con dinero cuando uno viaja a Irán. En aquellos años, estamos todavía en el 2005, hace 19 años, China y Rusia no tenían el poder que tienen ahora mismo. No eran aliados tan fuertes. Sí que se aproximó a China y a Rusia, pero necesitaba buscar otros aliados. Y como los contactos con Venezuela ya se habían establecido a través de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, lo que se hace es una aproximación a la Venezuela de Hugo Chávez. Y se identifican las revoluciones.
la revolución bolivariana con la revolución islámica se presentan como dos países revolucionarios que luchan contra el orden mundial establecido, que luchan contra el imperio de Occidente, que luchan contra Estados Unidos y que pretenden crear un bloque. Para ello se tienen que sumar más países en el mundo, pero sobre todo el gran objetivo de Venezuela y en este momento de Irán era sumar a países de América Latina. Automáticamente se suman Cuba y Nicaragua. Pero es que empieza una marea rosa en América Latina, donde la mayor parte de los países cambian de gobiernos y avanzan hacia el progresismo. Y vemos cómo llega Néstor Kirchner aquí a Argentina, Tabaré Vázquez a Uruguay, Lula da Silva a Brasil, Evo Morales a Bolivia, Rafael Correa a Ecuador, y todo esto genera un clima muy favorable para Irán. Irán, además de los contactos políticos, busca también suavizar las sanciones y encontrar socios económicos, socios comerciales. Brasil, por ejemplo, ahora mismo es el principal socio comercial de Irán en América Latina. Había objetivos políticos, objetivos comerciales y económicos, pero ¿cómo llegar a todos los países? ¿Es Irán un país atractivo? Si hablamos, yo hablo aquí, ¿no?, de poder blando, el que un país se haga atractivo para otros, para encontrar unos vínculos. Hay países que son atractivos. Estados Unidos ha jugado el poder blanco de una forma muy clara. Hollywood, la música, el deporte, grandes deportistas con los que mucha gente se identifica son de Estados Unidos. Ese es el poder blando, el hacer un país atractivo para que esto favorezca, facilite que se puedan hacer negocios, que haya una mayor presencia. Irán ha desplegado dos estrategias. Una diplomática, la diplomacia cultural, con la apertura de embajadas en muchos países de América Latina, que no había, porque en un primer momento había embajada desde principios del siglo XX en Argentina, Brasil, Uruguay, luego en México, Venezuela, pero ahora tenemos, desde el año 2006-2007, se han abierto embajadas en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador, en varios países de América Latina. Por tanto, hay la diplomacia y la diplomacia cultural paralela. Y una manera de poder conectar con la sociedad y que Irán se ha observado como un país amable es a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Pero para Irán es complicado convertirse en un país amable en América Latina porque la distancia cultural es abismal. ¿Qué es lo que hacen? Crean este canal de televisión, Hispan TV, siguiendo la misma estrategia que había iniciado Rusia. Rusia con su canal de noticias RT, también emitiendo en español. Y a partir de aquí, con este canal de televisión, lo que consiguen es ir lanzando información, interpretando la política internacional según los intereses de Irán, defendiendo a todos los partidos políticos y gobiernos que en América Latina van a ser favorables a Irán. No solo Venezuela, sino todos los gobiernos que por su posición. Y es verdad que estamos vinculando a la izquierda con Irán y que no tienen realmente, ideológicamente no hay ningún vínculo, pero sí que les une esa posición contraria a Estados Unidos, contraria a lo que decíamos antes del imperio de Occidente, al capitalismo, y ahí, de forma tradicional, la izquierda siempre se ha vinculado con Irán y se ha vinculado con los intereses de muchos países árabes. Por ejemplo, la posición con respecto a Palestina, que vemos en Colombia ahora mismo, con Gustavo Petro. Pues es característico, ¿no?, de la izquierda. Por eso se apoya a la izquierda, no porque haya una vinculación ideológica, porque hemos visto que la ideología es totalmente diferente, que no hay nada que pueda unirlos, salvo esa idea de crear un orden mundial alternativo. Con este canal se van lanzando esas ideas. Es verdad que nadie lo ve, nadie ve Hispan TV, pero las ideas van quedando. Esa narrativa iraní se va lanzando, luego se difunde a través de redes sociales. Periodistas, académicos, que defienden estas tesis y las van exponiendo. Entramos en Twitter, o ahora X, entramos en Instagram, y vamos viendo noticias que llegan de diferentes fuentes que reproducen lo que está contando Hispan TV, en la misma línea de RT, el canal ruso, y de Telesur, el canal venezolano. Y de esta manera, en países en los que puede haber una crisis política, en países en los que, por ejemplo, en Colombia o en Chile, hubo revoluciones, manifestaciones, protestas en 2019. Estas ideas van llegando. Es necesario crear un orden alternativo. Los gobiernos son corruptos, es lo que se va diciendo aquí en Hispan TV. Y al final vemos cómo la evolución política de los últimos años, en países que eran aliados
tradicionales de Estados Unidos, como Chile, Perú, Colombia y México, la evolución ha llevado a que ahora mismo esos países estén gobernados por gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, apoyados por Irán, apoyados por Rusia y apoyados por China. Esa es la realidad. Mucha gente me dice, ya, pero por ejemplo Uruguay o Argentina ha cambiado el gobierno. Claro que también, donde hay democracia, hay alternancia. Y eso es lógico, que los gobiernos tengan un desgaste. El caso de Venezuela es diferente. Pero a pesar de que, claro, después de 16 años los gobiernos, los países buscan alternativas. Pero el apoyo de Irán, de China y de Rusia es claro, y lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela. Yo el otro día veía los titulares de Hispan TV con respecto a las elecciones de Venezuela, y es llamativo ese apoyo incondicional. En ningún momento se han cuestionado si ha habido fraude electoral o no. Directamente, el día siguiente de las elecciones, Irán, a través de Hispan TV, felicitó a Maduro y empezó a defender que había triunfado la democracia en Venezuela. Cuando estamos viendo cómo no se entregan las actas y hay pues muchas dudas de que se haya actuado de forma correcta durante ese proceso electoral. Por tanto, aunque Irán no tenga una incidencia directa, no podemos acusar a Irán de ser el único responsable de los cambios políticos que hay en América Latina, pero sí de generar una narrativa que termina calando en la sociedad y que al final ha conseguido que Irán alcanzara sus objetivos. Lo vimos en España con Pablo Iglesias como presidente del gobierno y hemos visto cómo esa oleada de cambio hacia partidos de izquierda, partidos progresistas, en muchos países que eran aliados tradicionales de Estados Unidos, se está consiguiendo. Y por tanto, esos países ya no son aliados tan incondicionales de Estados Unidos. Aunque económicamente sigan dependiendo. En el caso de México, 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. No puede dejar de venir a Estados Unidos, pero López Obrador sí que ha intentado buscar nuevos aliados, buscar nuevos acuerdos en la política internacional, aproximarse a Rusia, aproximarse a China y aproximarse a Irán. Así que el objetivo buscado por Irán se está consiguiendo e Irán continuará con este poder blando tratando de ganar aliados y de conseguir ese orden mundial. Bueno, con este último punto, primero, buen día para todos, ¿cómo están? En tanto Venezuela siga dándonos noticias, habrá que correr para nosotros, para los periodistas. Enseguida voy a retomar con vos el tema de Venezuela, pero le quiero dar la palabra a Ariel para hablar justamente de este último punto que desliza Sergio, que es evidentemente algo de esto ha calado. También ha calado un argumento que tiene que ver con la aceptación de la diferencia cultural, que muchas veces se utiliza como guiño para aceptar de manera pasiva algunas de las atrocidades que ya conocemos. ¿Cuáles son los mitos que ha logrado instalar Irán a través de estos canales? Bueno, buenos días a todos. Voy a terminar por ahí contestándote esto, pero la idea que, digamos, con Sergio nos habíamos planteado contarles las dos caras que Irán trata de poner en América Latina, y él empezó con el poder blando. Yo voy a ir por el lado más duro. Los argentinos tenemos noticias de el involucramiento de Irán en nuestra política y en la política de América Latina, y no del mejor modo. Por supuesto que hay una sentencia firme que indica que los dos atentados de 1992 y de 1994 fueron planificados, financiados y ejecutados con órdenes de Irán a través de algunos de sus proxies. Irán forma parte de este mundo del Medio Oriente con una enorme particularidad, y voy a tratar de agregar cosas sin volver a repetir las cosas que Sergio dijo. Llevó adelante una revolución islámica dentro de un país que era moderno, que intentaba acercarse a Occidente para tratar de establecer las leyes islámicas del chiismo. El mundo islámico está dividido en varias partes, pero sobre todo los sunitas son la parte más significativa, y una minoría chiita. Y a diferencia de muchos otros de este mundo, Irán no pertenece al mundo árabe porque es persa, digamos. Ellos no tienen esta diferencia en la cual dentro de la Liga Árabe eran un extraño,
que además se acercaba a Occidente. Entonces, la revolución islámica, que además, con algo que en América Latina lo vimos allá por las décadas del 60 y del 70, con la idea de exportar la revolución, de poder llevar adelante la repetición de estos actos en otros lados. A principios de la década del 80, piensen ustedes, Irán estaba absolutamente sola. Voy a saltar 40 años y voy a ver cómo está hoy. Hoy desestabilizó 4 gobiernos de la zona: el Líbano, Irak, Siria y el Yemen. En los 4 tiene grupos proxies que hacen la tarea por ella sin mostrar de que Irán está involucrado en forma directa. Y en América Latina hoy tiene socios en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y abiertamente en Bolivia. Ha llevado a cabo 3 atentados en América Latina, 2 en la Argentina en el 92 y 94, y uno más al día siguiente del atentado a la AMIA, el día 19 de julio del 94 en Panamá, donde un miembro de Hezbollah se hizo volar a sí mismo en un avión donde murieron otras 21 personas en Panamá. Un avión elegido donde comerciantes que viajaban de Colón a Panamá, en un vuelo interno, una avioneta, donde comerciantes que tenían negocios en un Puerto Franco volvían de su día de trabajo. Todos casi se conocían entre sí, menos esta persona, y fue en definitiva el único cuerpo nunca reclamado en la morgue. No la casualidad, sino por qué se buscó esto, porque la gran mayoría de estos comerciantes eran judíos. Este vuelo nunca terminó de quedar claro si había sido un atentado o un accidente hasta recién el 2018, donde Netanyahu le entrega al presidente panameño que estaba de visita en Israel un dossier donde el Mossad había hecho todas las investigaciones con quiénes fueron las personas que llevaron a cabo este atentado y con quién tuvo esa ayuda, y después se corrobora con información de otras agencias internacionales. La posición que hemos tenido nosotros en la dificultad en esta relación, digamos, en la Argentina llega después de los 2 atentados a un punto muy grave con el memorándum de entendimiento en 2013. Y realmente que se nos ha dicho como que era la única forma de mover la causa para buscar alguna posibilidad, cuando Irán lo único que le interesaba era la caída de las alertas rojas que les impedía a los hoy altos funcionarios que fueron parte de la decisión de los atentados. De hecho, uno de ellos es vicepresidente de gobierno hasta hace muy poco atrás. Y esto nos ha llevado a problemas como, por ejemplo, hace 2 años atrás, cuando Ortega en Nicaragua vuelve a asumir un nuevo mandato, y estaba presente uno de los acusados por el atentado y el embajador argentino, el hermano del exgobernador Capitanich, parado al lado de él sin protestar ni pedir que lo detengan de que es buscado por la Argentina. O mientras Cristina todavía estaba en el poder, Bajidi llega a Bolivia y ella tiene que levantar el teléfono y decir: ¿cómo me traes? Entonces hicieron toda una pantomima en la que Argentina protestaba y que le llegaba la carta de protesta después que el otro se había ido. Ya explicó muy bien las primeras relaciones, Sergio, entre Venezuela y Nicaragua, pero la diferencia es que cuando
Hezbollah, proxy de Irán, empieza a establecerse en América Latina, lo hace después de la guerra del Líbano, donde muchas familias tuvieron que buscar otros lugares donde ir, y se establecen en lo que nosotros conocemos como la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Generalmente es gente que vive en Foz do Iguazú y sus actividades económicas las llevaba adelante en Ciudad del Este. Desde allí se dio el mecanismo de ayuda y de armado de todo lo necesario para la acción en los atentados posteriores. Y lo hacían por debajo del radar y de una forma clandestina. Hoy Irán no necesita actuar de forma clandestina en América Latina. Lo hace a plena luz del día. Por ejemplo, con el ex vicepresidente de Maduro, Tarek El Assaimi, que fue uno de los vicepresidentes anteriores que tuvo Maduro, que entregó, cuando todavía Venezuela era parte del Mercosur, más de 150 pasaportes a miembros de Hezbollah. Pasaportes del Mercosur. Esto significa que pueden pasar por todos los países que forman parte sin que nadie revise quién es esta persona. El año pasado se anuncia entre Irán y Bolivia la firma de un memorándum de defensa. ¿De quién tiene problemas de defensa Bolivia? A lo cual, más por presiones que por otra cosa, el canciller Cafiero protesta y pide ver ese memorándum, y toda la respuesta que recibe es: quédese tranquilo, este es un tema para eventual narcotráfico en la frontera que es con nosotros, y que nadie mostró ese memorándum. ¿De qué se trata esta influencia abierta y a plena luz del día que tiene Irán en nuestra región? Con esta idea de desestabilizar aquellos gobiernos que son contrarios a sus propios intereses. Agrego, y ya después vamos a usar una parte de diálogo. Durante la pandemia, por ejemplo, otra institución distinta llamada Instituto de Intercambio Cultural Venezolano-Iraní se dedicó a armar toda una serie de fake news en redes sociales que empezaron a generarse, donde decían, mostraban que el COVID-1948 era Israel. O sea, así como existía la pandemia y había un virus que había que aniquilar, había otro virus desde el año 1948, y ponía todos los elementos necesarios para que circulen con un montón de información absolutamente antisemita. El último intento fuerte de Hispan TV en América Latina fue tratar de replicar lo que hicieron con el ignoto Pablo Iglesias, que lideraba, que salió a ser conocido porque lideraba el movimiento de los indignados, de aquellos jóvenes que nunca jamás iban con este modelo a llegar a tener su casa propia, a llegar a ser vicepresidente de gobierno. Quisieron repetirlo con quien perdió las elecciones internas con Boric, que es el alcalde Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es un miembro del Partido Comunista Chileno, descendiente de palestinos, elegido por el Centro Bicentral en el año 2020 como uno de los 10 mayores antisemitas del mundo, a quien le daban un programa para que él pueda llevar adelante todas estas ideas y poder volcar todo esto dentro de la población. Al igual que decimos que es el efecto Al Capone, hoy en vez de buscarlo por todos esos crímenes y por todos esos mensajes de odio, Daniel Jadwe está tras la reja por cuestiones de corrupción en su alcaldía. Así que me parece que hoy tenemos muchísimos de estos temas. Vale entender de que por qué Hezbollah tenía esta
gran intención de moverse dentro de la región, porque, entre otras cosas, después de la guerra del Líbano, las familias y clanes que se manifiestan como pro-palestinos saben que estamos acá, nos van a impedir sesionar. O sea, hay lugares, no lo vemos quizás en Argentina, en Chile se ve, en otros lugares de América Latina también se está empezando a ver. He visto, por ejemplo, publicaciones en redes sociales de estos grupos que dicen, en México, vamos a ir a atacar a este señor que tiene un negocio que vende falafel por apropiador cultural, porque es judío. Estamos hablando de un negocio de comida. Estas cosas, vuelvo a decir, no existen aquí, pero por ejemplo, estos grupos en la puerta del estadio israelita de Santiago, esperando que la gente entre y a una embarazada diciendo, tú estás llevando un futuro genocida. Y estas cosas están viéndose en otros lugares del mundo después del 7 de octubre, que es lo que hace que nuestra tarea sea 10 veces más necesaria que lo que era antes. En las últimas elecciones en Brasil, me tocó cubrirlas, me llamó mucho la atención, ya lo había observado en la liberación de Lula, la cantidad de jóvenes en los cuales permeaba esta idea de un bloque de aliados o un mundo revolucionario, ¿no? Incluso había cánticos reivindicando la figura de Maduro, ¿no? Que es una suerte de mancha venenosa. El único, te diría, el que se apuran por sacarse de encima es a Daniel Ortega, ¿no? Que, bueno, además tiene otra historia, pero todo el resto aparecen reivindicados. ¿Qué es lo que hace que estos discursos, que estas maniobras de imposición de una narrativa funcionen tan bien en gente tan joven? Yo creo que aquí hay que ir más allá de lo que es simplemente la narrativa, la situación interna de cada uno de los países, los conflictos sociales que se van generando. Y si vemos, mucha gente lo que busca es una alternativa. Las alternativas se van probando y generalmente no terminan de funcionar. Aquí en Argentina ahora mismo vemos cómo está gobernando Javier Milei, que es un discurso totalmente renovador, que cambia por completo lo que había y que termina resultando atractivo para mucha gente. En ocasiones, lo que se busca, en el caso de Brasil, por ejemplo, ese discurso renovador llega con Bolsonaro, pero no termina de cumplir las expectativas que había depositado mucha gente en él. Y en las siguientes elecciones, después de todo lo que había pasado con Lula, que había estado encarcelado, se vuelve a presentar Lula da Silva y gana. Y gana con un mensaje totalmente opuesto a lo que estaba gobernando en aquel momento, totalmente opuesto a Bolsonaro, y en el que tiene que motivar a la juventud y a todo aquel que pueda sentirse desilusionado con el último gobierno y que encuentre un incentivo en lo que se propone en Brasil. Es verdad que se ha vuelto a lo que ya existía. En otros países, como aquí en Argentina, se buscan cosas nuevas, pero para que Lula haya conseguido volver, ha tenido primero que elaborar un discurso de victimismo y argumentar que él ha estado en la cárcel no por un caso de corrupción, sino por una manipulación de la justicia, el famoso lawfare. Ese es el primer discurso. Claro, ese discurso se tiene que potenciar a todos los niveles e incluso internacionalizar. Y aquí es donde entra Hispan TV, RT y todos los canales que a nivel internacional están apoyando esa tesis de que Lula da Silva se le meta en la cárcel por una manipulación de la justicia, cuando realmente el caso de Odebrecht fue una realidad que salpicó a muchos gobernantes en América Latina. Y luego estos mismos canales, además de defender la figura de Lula, pues potencian esa narrativa en la que se trata de motivar a todo el mundo para que promueva el cambio en Brasil. Y es fundamental el utilizar todos los medios al alcance. Hablamos de canales de televisión, quizás los más jóvenes ya no ven la televisión, se informan a través de las redes sociales, por tanto este mensaje se potencia también a través de las redes sociales y al final se termina buscando el cambio. Pero si analizamos en muchos países, vemos cómo ese cambio es algo anhelado, que yo creo que todavía no ha llegado ninguna propuesta que realmente solucione los problemas de los países. Lo que pasa es que sí que se genera una situación muy favorable para que determinados discursos puedan triunfar. Ahora, cuando estuve el año pasado en México, me decía mucha gente, México mucho más cerca de El Salvador,
con Nayib Bukele, me decía mucha gente que lo que hace falta en Centroamérica son más Bukeles. Eso es peligroso también, porque estamos hablando de autoritarismo, de totalitarismo. Es verdad que Bukele gana las elecciones, ahora ha repetido con un 80% de los votos, pero ya con una maniobra en la que ha tenido que dimitir para poderse presentar a las elecciones. Y como Bukele ha conseguido acabar con el crimen organizado, bueno, con las bandas en El Salvador, pues ahora se señala a Bukele como un modelo que permite resolver los problemas en muchos países de América Latina. Si eso se potencia, pues es que a Bukele se le está señalando y se le está condenando, y probablemente no vaya a ser el modelo más aceptado, porque estos canales precisamente señalan a Bukele. Pero si ese modelo triunfa, pues nos encontraremos con muchos países en los que van a emerger figuras parecidas a Bukele, que van a prometer acabar con el crimen organizado, como está pasando ahora con Noboa en Ecuador, que ya está aplicando también medidas mucho más duras para acabar con el crimen organizado. A ver, Ariel, para cerrar, te quiero preguntar en línea con lo que venías hablando. ¿Crees que hay una parte de la batalla narrativa que la están ganando? No necesariamente a través de, por ejemplo, un canal como Spam TV, que muchos ya tenemos una idea preconcebida de eso, al igual que Telesur, al igual que Russia Today, pero sí quizás en esta penetración con palabras, con eufemismos, con narrativas instaladas en los medios que sí consumimos a diario. Absolutamente. Voy a ir a un ejemplo de ayer. No sé si ustedes saben, y de nuestra original tarea, anteayer fue confirmada la sentencia de condena a una señora de 99 años que era secretaria administrativa en un campo de concentración en Alemania. Entonces un medio de radio español se pone en contacto conmigo y me dicen: queremos hacer un reportaje contigo. La idea es mandarte las preguntas y que nos contestes con audios de WhatsApp. Entonces empiezo a leer las preguntas y la verdad, la primera parte estaba muy bien. Estaban hablando si está bien lo de la condena, si hay todavía gente a quien todavía se está buscando, etc. Hasta que después dicen: bueno, usted manifiesta en muchos reportajes que el antisemitismo es un problema que está presente en las sociedades. ¿No tiene culpa de esto todos los judíos que apoyan a Netanyahu? Empieza. Y sigue a continuación: ¿la incursión militar de Israel en Gaza tiene la culpa de esta? Entonces, lo primero que hice es: ¿cómo le contesto a este hombre? Lo primero que le dije es: no me siento cómodo con los audios de WhatsApp. Querría que sea una entrevista en directo y poder contestarte y hablar libremente. Porque si yo le mando estos audios de WhatsApp, o no los van a pasar, o los van a cortar, o van a hablar después de lo que yo dije, diciendo: miren la barbaridad que dice este hombre. Con lo cual yo quería tener la libertad para poder desarticular este lenguaje. Entonces dice: bueno, lo hacemos por una calidad de audio, vamos a ver si conseguimos un estudio, y no me volvieron a llamar. Entonces hemos hecho, digamos, en el centro tenemos un espacio en YouTube todas las semanas. Estamos ocupando casi un bloque semanal viendo cómo se titulan en determinadas situaciones, usando manifestaciones dentro del lenguaje que se dan por sentadas, situaciones que no son ciertas. Y que esa batalla es durísima, porque eso es lo que, digamos, cuando uno dentro del inconsciente colectivo está aceptando determinada situación, cuando uno quiere revertirlo, por ahí después de la segunda frase perdés la atención. Entonces tenemos que tener alguna estrategia de marketing pensada como para poder ser tan buenos en esta reversión, en esta situación del lenguaje que realmente es absolutamente peligrosa. Simplemente para apuntar, porque es muy interesante lo que estás comentando, de cómo se está arrinconando a la comunidad judía en muchos lugares, actuando contra el sionismo, pero la aproximación al conflicto de Gaza y a lo que estamos viviendo es muy diferente dependiendo del país en el que vivamos y del gobierno que esté al frente. Por ejemplo, en España, el gobierno del Partido Socialista y de Sumar, lo que era antes Podemos, bueno, una evolución de Podemos,
acaba de reconocer al Estado palestino. Los medios de comunicación juegan un papel clave, estábamos hablando antes de estos medios de comunicación, quizá muy alejados de lo que es la información objetiva y veraz, pero en España, por ejemplo, hay medios de comunicación con un gran reconocimiento que, a diferencia de lo que sucedía hace años, donde se apoyaba de forma incondicional a Israel en cualquier situación que se generara en el conflicto entre Israel y Palestina, en los tiempos de la Organización para la Liberación de Palestina, cuando era la OLP que atentaba, se condenaba de forma directa, salvo los grupos muy a la izquierda, pro-palestinos, que siempre defendieron a la OLP y a todos los movimientos contra Israel. Pero en la actualidad estamos viendo un cambio de tendencia que se extiende a otros países europeos, salvo Alemania, porque Alemania tiene un compromiso muy claro con la comunidad judía, pero en la Unión Europea se han intentado aprobar diferentes resoluciones conjuntas y vemos cómo está habiendo un cambio de aproximación hacia la realidad del conflicto palestino, muy críticos con Netanyahu por la ofensiva continuada que está llevando sobre la franja de Gaza, pero es cierto que quien gobierna y el manejo que se hace de la información termina condicionando mucho la opinión pública. Eso fue la gran victoria de Iglesias. Es decir, lo que hizo Iglesias fue romper esa tradición donde España decía que en el conflicto de Medio Oriente no se iba a meter. Quiero aclarar que entiendo necesario un Estado palestino, uno no puede vivir en paz desconociendo al vecino. Lo que no tiene que suceder es que en medio de un conflicto, cuando la parte más agresiva secuestra, ataca, destroza y no quiere el reconocimiento, dar el reconocimiento de un Estado al que no sabemos quién lo representa. Creo que la oportunidad fue errónea. De hecho, hay que hacer un Estado palestino y tiene que existir un Estado palestino. Parte de la gran dificultad de entender esta situación de conflicto es separar que estamos hablando de una democracia, que Netanyahu fue elegido por una situación en la cual había que elegir a alguien duro frente a la situación dura de que los blandos no estaban trayendo determinada solución, de que tenía ya un conflicto interno antes del 7 de octubre que lo estaba poniendo al borde. Y las comunidades judías en el mundo no somos Israel, que nos tiene Israel como el centro de nuestra vida judía, pero involucrarnos a nosotros y culparnos de lo que sucede en la otra punta es de un antisemitismo feroz. Y los gobiernos locales en el mundo tienen que anteponer la situación de que sus comunidades judías locales son ciudadanos locales a los que hay que separar de lo que suceda en cualquier otro lado del mundo. Y eso es algo que algunos países están pudiendo hacer y otros países no. Y esa es la principal preocupación hoy de quienes vivimos fuera, que vivimos en todo el resto del mundo. Ariel, Sergio, muchísimas gracias.